¿Alguna vez han visto a alguien morir en la vida real? Vi morir a mi padre, fue por la mañana, tenía que ir a clases y estaba enojada porque mi uniforme estaba húmedo y mi padre seguía acostado. Ya tenía que irme y siempre me acompañaba a la parada de autobús uno de mis padres. Él se levantó de la cama y dijo, ya me tengo que ir a trabajar. Después de eso se sentó y luego se volvió a acostar. Ya no volvió a reaccionar. Todo el tiempo vi sus ojos y cuando él se acostó en la cama fue como si algo me hubiera dicho que se había muerto. Salí corriéndose la casa escuchando a mi madre hablándole, intentando que reaccione y me fui al colegio intentando convencerme de que estaba equivocada y que cuando llegara nuevamente a casa él estaría allí preparando la comida. Hasta la fecha mi familia piensa que no lo vi morir. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Una mujer se tiró por la ventana y mi hermana lo vio. Ella gritó, estando en el balcón, y yo no le di importancia, porque pensé que había visto un bicho o algo así. Pero era una mujer cayendo, justo enfrente de nuestras ventanas. Resulta que era nuestra vecina, que ya había intentado tirarse por la ventana, pero esa vez no lo logró. Aunque no me dejaron acercarme a la ventana, de todas formas me las arreglé para ver parte de la escena que estaba pasando. Su mamá gritaba como loca, pidiéndole a los paramédicos que llegaban que ayudaran a su hija. Pero ellos solo pudieron registrar la hora de la muerte y llevarse el cuerpo. Siguiente historia. Fui bombero durante un tiempo. Lo hice de forma activa por unos 8 años, tanto como profesional como voluntario. Así que sí, acumulé una buena cantidad de historias. Las llamadas que más odiaba eran las de accidentes de tránsito. Nunca sabías con qué te ibas a encontrar. A veces llegabas y los autos ni se veían tan dañados, pero alguien había muerto. Otras veces pensabas que ibas a ver una escena espantosa, y todos los involucrados estaban parados a un lado de la carretera, temblando, pero vivos. Y a veces, había incidentes tan fuertes que todo el equipo regresaba a la estación en un silencio total, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. La peor de todas ocurrió una tarde de verano cualquiera, húmeda y aburrida, en el pequeño pueblo donde yo era voluntario. Estábamos en la estación haciendo tareas rutinarias, yo estaba cortando el césped, cuando nos despacharon a un accidente de auto que sonaba bastante normal. Apagué la cortadora, me puse el equipo como lo había hecho cientos de veces, y subí al camión. Era uno preparado especialmente para accidentes, con herramientas hidráulicas diseñadas para cortar, empujar o separar metal, lo que muchos llaman quijadas de la vida. Nos reportamos por radio y empezamos a movernos. Poco después, la central nos dice que han recibido múltiples llamadas indicando que hay alguien atrapado en el vehículo. Unos segundos más tarde, la policía llega a la escena y confirma que hay 2 personas atrapadas. Y entonces, algo que solo viví una vez, un oficial se comunica directamente con nosotros por el canal privado y dice, textual, tienen que venir ya. Su voz era la de alguien tratando con todas sus fuerzas de no romperse. Se me fue el alma al piso. Yo tenía apenas 19 años en ese momento y, aunque suene inmaduro y tonto ahora, ese era el tipo de llamada que siempre soñé atender. Pero justo cuando por fin pasaba, no quería estar ahí. Me sentí sucio por haberme emocionado con la idea alguna vez. Cuando llegamos, el auto estaba volcado, torcido en una pendiente al costado del camino. Me asignaron las herramientas hidráulicas. Bajé del camión y me dirigía hacia el compartimiento cuando, de pronto, alguien me agarró por el cuello de la chaqueta y me estrelló contra el camión varias veces. Era la madre de los 2 niños atrapados. Tenían 4 y 6 años. Uno iba adelante, otro atrás. Ella gritaba desesperada, sácalos, tienes que sacarlos de ahí, ¿por qué tardaron tanto? Esperamos tanto tiempo. Su fuerza era inhumana. Un oficial tuvo que separarla, sentarla en el suelo y esposarla. Se notaba que odiaba hacerlo, pero era por su bien. Estaba completamente fuera de sí. Tomé las herramientas y me acerqué al vehículo, y ahí entendí por qué el policía estaba tan afectado.
El grito del niño era insoportable, penetrante. Aún hoy lo recuerdo más que las sirenas, el motor, los ruidos del equipo hidráulico o las voces por radio. Todavía no había llegado al auto y ya me había dejado marcado. Cuando por fin lo hice, vi al niño más pequeño en el asiento delantero. Ya estaba muerto. El mayor era quien gritaba, cubierto de sangre de pies a cabeza. En ese instante entendí a la madre. Su histeria, su desesperación. Todo tuvo sentido. Su pánico era ahora también el mío. El tiempo se comporta diferente en momentos así. Puedo recordar vívidamente el olor del anticongelante, el sudor cayéndome por las cejas, el olor de mis guantes, la sangre, el grito, todo. La herramienta hacía su trabajo, pero el auto estaba tan destrozado de ese lado que era difícil mantener un punto firme de entrada. Aún así, iba avanzando bien hasta que los gritos se detuvieron, y el silencio fue más fuerte que todo el caos anterior. No puedo probarlo, pero juro que hasta la puerta del auto sabía que debía abrirse justo en ese momento. Unos segundos después, se liberó. Los paramédicos lo subieron de inmediato a una camilla y se lo llevaron. Fue la primera vez que vi bien su cara, y lo reconocí. Estaba en la clase de mi hermana. Lo había visto una vez en una de sus fiestas de cumpleaños, años atrás. No sabía si era callado, alegre, inquieto, nada. Solo sabía cómo gritaba. Y cómo se cayó. Y qué cara tenía con la muerte respirándole encima. Poco después, los médicos en urgencias confirmaron su muerte. No tenía ninguna posibilidad. Y su madre intentó quitarse la vida varias veces desde entonces, pero lo peor fue el viaje de regreso a la estación. Nadie dijo una palabra. Generalmente bromeábamos o comentábamos el incidente. A veces hablábamos de dónde ir a comer. Pero esa vez, no. Lo único que pensaba era en mi hermana. Pobrecita. Al día siguiente le iban a contar todo esto y ella no lo entendería. Su mente alegre se iba a apagar un poco y ella no lo sabía todavía, pero yo sí. Cuando llegué a casa esa noche, mi mamá seguía despierta en la sala. Me preguntó qué había pasado, había oído las sirenas. Y yo, no aguanté más. Lo único que pude decirle fue, mamá, tengo que contarte algo. Siguiente historia. Esta llamada me hizo renunciar a trabajar en Emergencias 911 durante 3 años. Me fui a trabajar a un servicio de transporte médico, llevando a señoras mayores a sus citas de diálisis. Era mediados de octubre, mi época favorita del año. Estaba en la estación, relajándome y jugando el Call of Duty original en Xbox. Mi compañero me estaba ganando 5-1, nuestro teniente entró en ese momento y, como buen bombero, empezó a burlarse de mí por ir perdiendo. Y de repente, las luces parpadearon, se apagaron y volvieron a encenderse. Luego sonó el tono de alarma, ese sonido intermitente, urgente, casi como un canto digital agudo que se mete en el pecho. Atención unidad de rescate 6-1, ambulancia 6-1, todas las unidades del departamento de policía. Respondan al 1234 de la calle principal por un accidente vehicular con personas atrapadas. Salimos corriendo hacia los vehículos. Yo iba del lado del paramédico porque era el técnico intermedio con más experiencia en la estación. No teníamos paramédicos certificados como tal, solo técnicos intermedios, con nivel equivalente al estándar nacional 99 en Estados Unidos. Éramos 3 en la unidad de rescate y 2 técnicos básicos en la ambulancia. Ya en camino, el sistema del teniente nos actualiza desde el ordenador, confirmada persona atrapada dentro del vehículo. Unos segundos después, la radio estalla con una voz que se notaba alterada. Unidad 6-1, tiempo estimado de llegada. Unidad 6-1, a 4 minutos. Aumenten la velocidad. El vehículo está en llamas, confirmado por el testigo. Nuestro conductor pisa el acelerador. Íbamos ya a más de 140 kilómetros por hora.
Todos nos poníamos el equipo mientras el vehículo avanzaba. Yo dejé la máscara a un lado, ya que mi rol sería más como técnico médico en la escena. Desde atrás vemos una patrulla de policía que viene aún más rápido. Pasa volando frente a nosotros, probablemente a 220 kilómetros por hora. Me alivia verlo, porque los policías llevan extinguidores pequeños, tal vez logre detener el fuego aunque vayamos solo un minuto detrás. Lo vemos frenar en seco, salir corriendo y empezar a rociar con su extintor. A unos 500 metros ya se veía el humo negro saliendo del auto. Había alguien de pie junto a él. Mientras llegamos, escuchamos por radio: Unidad 6-1, por favor, rápido. La despachadora estaba llorando. Su voz temblaba. Nos detenemos, saltamos del camión. Uno de los bomberos toma una línea de agua, el ingeniero ya estaba armando todo. Yo agarro mi equipo de emergencias médicas y corro hacia una mujer que tenía los brazos dentro del auto en llamas, por la puerta trasera. Era un auto viejo. No sabemos si el accidente activó el seguro automático, o si en el caos ella se quedó tratando de ayudar a sus hijos y luego fue demasiado tarde. Pero el auto ya estaba en llamas y ella no podía sacarlos. El sonido que hacía era gutural. No era un grito de ayuda. Era el sonido de alguien que ya hizo todo lo posible, sabiendo que no fue suficiente. Un grito desesperado de derrota. Me heló la sangre, corrí, la tomé y la aparté del fuego. Estaba ardiendo. Su ropa de la parte delantera ya se había consumido y el fuego le estaba subiendo por las piernas. Aún así, no quería quedarse en el suelo. El policía tuvo que sujetarla mientras yo metía los brazos para sacar a un niño de 3 años, completamente quemado. Lo dejé a un lado y empecé a trabajar. Solo con mirarlo supe que no sobreviviría. La madre gritaba por su otro hijo. Intenté entrar otra vez, pero no llegaba. Mis brazos empezaban a quemarse. Hice un último intento, tiré con toda mi fuerza y logré sacar toda la silla de seguridad. Ese niño ya estaba muerto. No tuve tiempo de procesar nada. Solo podía pensar en los códigos, una etiqueta roja, la madre, el niño menor y una decisión urgente por tomar. Le pedí a uno de mis técnicos que intentara ventilar a la madre mientras yo trataba de salvar al bebé. Sus brazos estaban contraídos en la posición típica de muerte por fuego, el cuerpo se encoge, como en posición fetal. No hacía ruido. Solo me miraba con los ojos muy abiertos. Le puse la mano en el cuello y sentí su último latido. Después, nada. 2 semanas después, la mujer murió en cuidados intensivos. Un mes más tarde, yo intenté quitarme la vida. Contar esta historia me hace llorar. Me duele no haber sido mejor en mi trabajo. Siguiente historia. Mi padre falleció el año pasado. Soy médico en México. Estuve con él en el hospital justo en el momento en que partió. Tenía cáncer de hígado, uno muy agresivo. Ese día empezó mal desde temprano. Tenía dolor abdominal constante, al punto de hacerlo llorar, y eso que mi papá era un tipo muy fuerte, de los que no se quejan fácilmente. Recibí una llamada de mi mamá diciéndome que mi papá se sentía muy mal, que tenía dificultad para respirar, que estaba muy mal en general. Lo llevamos de inmediato al hospital. Recuerdo ese momento como si fuera hoy. Íbamos en el carro y me decía lo orgulloso que estaba de mí, que gracias por haberlo cuidado. Yo manejaba, y no sé cómo logré contenerme. No solté ni una lágrima, solo para que él no me viera llorar, para que no se sintiera mal por verme así. Llegamos a urgencias. Yo no podía hacer mucho más por él, así que dejé que mis colegas hicieran su trabajo. Mi mamá se quedó con él durante todo el tiempo que estuvo en observación. En las instituciones del Seguro Social solo dejan estar a un familiar con el paciente. Como mencioné antes, soy médico. Desde el principio supe lo que probablemente iba a pasar. Cuando un paciente crónico y en etapa terminal llega a urgencias, el objetivo no es curarlo,
sino estabilizarlo lo suficiente para pasarlo a piso. El problema es que hay demasiados pacientes y muy poco espacio, así que la prioridad es liberar camas. En otras palabras, sabíamos que, muy probablemente, no iba a salir de ahí. Y con todo ese conocimiento, llegó la madrugada del 13 de mayo de 2011. Eran las 4:30 de la mañana. Mi madre y yo llevábamos más de un día sin comer ni descansar. Estábamos en el 7º piso, con mi papá inconsciente, fuertemente sedado por el dolor. A las 6 de la mañana, empecé a notar que su respiración se hacía más larga, más trabajosa. Su ritmo cardíaco se volvía irregular. Lo primero que pensé fue, ya viene. Le dije a mi mamá que se fuera a descansar a casa, que luego uno de mis hermanos podía venir a relevarme. No quería que mi mamá presenciara lo que iba a pasar. Y así fue. Apenas una hora después de que se fue, la frecuencia respiratoria de mi papá empezó a disminuir. Sabía que ese era el momento. Sabía que por fin iba a descansar. Decidí no alertar a nadie. Solo lo tomé fuerte de la mano, le hablé, le agradecí por todo, le di un beso de despedida y me quedé ahí con él hasta el último segundo. No me siento culpable por eso. El tipo de cáncer que tenía mi papá muchas veces es llamado el rey de los cánceres. Desde que lo diagnosticaron, de manera incidental, solo pasaron 3 meses. 3 meses de dolor constante. Si cualquiera hubiera visto cómo sufren los pacientes con cáncer terminal, no podrías imaginarte ver así a alguien a quien amas con todo el corazón. Al final, estoy agradecido y también resentido con mi profesión. Porque desde el principio supe lo que venía. Supe el pronóstico real. Pero también, gracias a mi carrera, tuve la fortaleza emocional para soportarlo y acompañarlo en ese camino. Aún así, extraño mucho a mi papá. Siguiente historia. Es la primera vez que hablo de esto, aparte de con mi amigo que estuvo conmigo y lo presenció también. Teníamos 16 o 17 años en ese momento. Íbamos camino a cenar, mi mamá nos llevaba en el auto. Era mi cena de cumpleaños. Paramos en un semáforo en rojo, y al mirar a la izquierda había una chica corriendo hacia el cruce. Llevaba la ropa desgarrada, no podía tener más de 17 años. Estaba claro que huía de algo. Tenía esa expresión en el rostro que todavía hoy me persigue. Esa mirada que parece gritar que alguien la seguía, aunque nunca pude confirmarlo. Todo pasó frente a mis ojos, y se sintió como si el tiempo se ralentizara. Ella decidió que era mejor arriesgarse a cruzar la calle que detenerse. Logró avanzar 2 de los 3 carriles, pero el pobre tipo del tercer carril no la vio venir. Ella apenas había pasado por delante de una furgoneta en el carril del medio, así que el conductor del tercer carril no tuvo tiempo de reaccionar. Frenó con fuerza, pero igual la golpeó a al menos 80 kilómetros por hora. Juro que hizo contacto visual conmigo justo antes. Nunca he visto algo tan horrible en mi vida. Hay gente que bromea con eso de que los zapatos salen volando cuando te atropellan. No es nada gracioso cuando el pie todavía está dentro del zapato. Mi mamá era enfermera de urgencias, así que ni lo pensó, salió corriendo del auto, igual que todos los demás que estaban en la calle. Todos nos reunimos alrededor mientras mi mamá intentaba ayudarla. Yo la vi ahogarse con su propia sangre y vómito. Mi mamá lloró. Una de las pocas veces que la vi llorar en mis 22 años. Repetía una y otra vez que no era justo. La chica me miró directamente a los ojos, entre las convulsiones. Yo no pude hacer nada. Solo quedarme ahí, parado, observando. Cuando sus ojos finalmente se quedaron vacíos, vomité. Me solté a llorar como nunca en mi vida. Un tipo de 1 metro con 87 centímetros, llorando a gritos en medio de la calle. Nunca antes, ni después, he llorado así. Y solo de recordarlo ahora, escribiendo esto en el trabajo, tengo que hacer un esfuerzo por no romper en llanto otra vez. Siguiente historia. Tuve un accidente automovilístico.
Mi novio no vio la señal de pare porque estaba tapada por una rama. Un SUV grande nos chocó de costado. Yo iba en el asiento del copiloto y él conducía. Desperté dentro del auto. Él estaba encima de mí. El golpe fue directo al lado del conductor. Hacía unos ruidos horribles, como ronquidos entrecortados, y con cada exhalación se escuchaba como la sangre le burbujeaba en la garganta. Murió ahí, encima de mí. Después me enteré de que se le rompieron las costillas y estas perforaron ambos pulmones y varios órganos. Las lesiones fueron tan graves que lo único que pudieron donar de su cuerpo fueron sus ojos. Siguiente historia. Estaba en un elegante local estilo Art Deco llamado The Supper Club, cerca de Times Square, en Nueva York. Era época de fiestas, invierno, y la gente estaba bailando, pasándola bien. Había un padre que estaba disfrutando la noche con su familia. Bailaba con su hija en la pista cuando, de pronto, se desplomó. Estaba teniendo un infarto. La hija, con mucho amor, lo acomodó en su regazo y le hablaba suavemente mientras él se iba apagando. Murió ahí mismo, en medio de la pista de baile. La ambulancia llegó y se lo llevó. El ambiente se volvió tan triste que la mayoría de la gente se fue. Ver a alguien morir así, en un lugar tan sofisticado, fue realmente impactante, pero lo que me marcó para siempre no fue la muerte en sí, sino la forma en que la hija actuó. Su calma, su ternura. No se desesperó. Lo sostuvo con firmeza y llenó sus últimos momentos de cariño y tranquilidad. Me impresionó su entereza. Fue hermoso y doloroso al mismo tiempo. Ojalá yo tenga una hija así en mis últimos momentos. Siguiente historia. Muerte 1. Tenía 8 años cuando vi cómo la mejor amiga de mi hermano fue atropellada. Ella tenía 12. El tipo que la atropelló, según dijeron, iba borracho. No recuerdo mucho después del impacto, excepto que corrí lo más rápido que pude para ver si estaba bien. Y no lo estaba. Había sangre por todas partes. Incluso sus sandalias salieron volando del golpe. Cuando llegaron los paramédicos, ya estaba muerta. Lo que más se me quedó grabado fue su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Su cuerpo también estaba completamente torcido en posiciones imposibles para un cuerpo normal. Después de eso nos mudamos a otra zona completamente distinta de la ciudad. La familia de ella también se mudó y nunca más volvimos a saber de ellos. Muerte 2. 2 años después, iba a pasar la noche en casa de un amigo para salir a pescar al día siguiente. Cuando llegamos por la tarde, vimos la camioneta de su papá en la entrada. No le dimos importancia y entramos a jugar videojuegos. Al pasar frente al dormitorio principal vimos una escena horrible, su padre se había ahorcado. Mi amigo me empujó fuera de la casa y me dijo que me fuera. Pero decidí quedarme hasta que llegara su mamá. También llamé a mi madre, quien vino de inmediato y se quedó con nosotros esperando a que regresara la señora. No recuerdo mucho de la escena, salvo verlo colgado, su cuerpo balanceándose. Después de eso, mi amigo se mudó con su madre y nunca más volví a saber de ellos. Muerte 3. Avanzamos 2 años más. Ya tenía 12 años. Mi mamá había sido diagnosticada con cáncer de mama un año antes. El tratamiento era quimioterapia. Verla pasar por todo eso fue durísimo, pero sabíamos que era su única opción. Al principio parecía que la quimio estaba funcionando, pero al final el cáncer se había extendido a otras partes del cuerpo, incluyendo los ganglios linfáticos, creo. Finalmente le dieron 6 meses de vida. Desde entonces quedó postrada en una cama, nunca volvió a caminar. Entre septiembre y noviembre empeoró mucho. Llegó un punto en que ya ni reconocía a mi hermano ni a mí. En la primera semana de noviembre la internaron en el hospital porque su cuerpo empezaba a fallar. La ingresaron un lunes. Era jueves. Yo no pude visitarla ese día porque tenía práctica de fútbol hasta tarde, pero planeaba verla al día siguiente.
Esa noche hice una pintura con acuarela, un dibujo de peces en el océano, para alegrarla. A ella le encantaban esos pequeños detalles. Al día siguiente, mi papá, mis padres estaban divorciados, me recogió para llevarme al hospital. Yo iba emocionado por mostrarle mi dibujo. Al llegar al piso donde estaba su habitación, vimos a los doctores y enfermeros corriendo hacia adentro y fuera de su cuarto. Mi papá me detuvo antes de que pudiera entrar. Luché por zafarme de su agarre para verla, pero no pude. En retrospectiva, me alegro de que me haya detenido. Mi mamá murió justo ahí. Estuve a menos de 10 minutos de verla con vida por última vez. Fue el peor día de mi vida. Me desmayé en brazos de mi papá y él me llevó de regreso a casa. Mi mamá nunca pudo ver la pintura de peces que le hice. No sé cómo describir todo lo que sentí. Fue una mezcla de emociones imposibles de ordenar. Aún hoy me afecta pensar cómo ocurrió todo. Muerte 4. Esto ocurrió poco antes de la muerte de mi madre, pero también tenía 12 años. Me quedé el fin de semana en casa de mi abuela paterna. Era domingo por la mañana y me estaba preparando para ir a la iglesia. Vivo en una zona muy religiosa y no tenía opción. Me di cuenta de que no había visto a mi abuela en toda la mañana, lo cual era muy raro. Fui a su habitación y la encontré boca abajo en el suelo del baño. Al parecer le dio un infarto mientras estaba en el baño y murió ahí mismo. Llamé al 911 y también a mi papá. Cuando llegaron los paramédicos, ya estaba muerta. Muerte 5. No vi esta muerte directamente, pero estuve presente cuando nos dieron la noticia. Ya tenía 18 años y estaba por graduarme de la escuela secundaria. Mi hermano quería hacerme una fiesta de graduación con sus amigos de la fraternidad. Así que tomé mi auto y fui camino a su departamento. A medio camino, mi papá me llamó al celular y me pidió que me detuviera y esperara a que él viniera por mí. De inmediato sentí que algo andaba mal y le exigí que me dijera qué pasaba. Con la voz quebrada solo pudo decir: hijo, es tu hermano, está muerto. Tiré el teléfono al piso del auto, deseando no haber escuchado eso. Podía oír a mi papá llorar del otro lado, preguntando dónde estaba. Tomé el teléfono de nuevo y le dije que estaba a medio camino, en la carretera tal. Esperé casi una hora hasta que llegó. Me subí a su camioneta y fuimos juntos a identificar el cuerpo. Mi hermano murió de una embolia pulmonar. ¿Qué clase de mierda es esa? Tenía un moretón en la cara por haberse golpeado contra el inodoro al caer. 2 semanas después me gradué. Muerte 6. Volviendo de la universidad, fui testigo de un accidente automovilístico brutal. Un coche entró a una vía de uso exclusivo para vehículos estatales y se cruzó justo en el camino de un camión de carga. Solo vi una escena de sangre, metal y plástico destrozado por esa mole de camión. Frené de golpe y llamé al 911. Mientras llegaban los paramédicos, otro conductor y yo fuimos a ver si podíamos ayudar. Pero no había nada que hacer. Solo había pedazos de cuerpo, carne. Di mi testimonio a la policía y seguí mi camino.